Senador Robledo, y al final ahora el registro para considerarse la proposición del senador Pedraza. Gracias, señor presidente. Como hay muchos colombianos que nos están viendo y no tienen como alguna precisión sobre de qué es de lo que estamos hablando, yo me voy a permitir contar brevemente qué fue lo que pasó y pasar un video que resume la información de Noticias 1 para que todos lo veamos. Es probable que haya colegas que no lo hayan visto y para que los colombianos lo vean, y de eso sacaré unas conclusiones. Entonces, contarles a los colombianos y a los senadores que en ese momento podían no estar. En algún momento en esa sesión que señala el señor presidente, entra el subsecretario del Senado, el doctor Saúl Cruz, y pide la palabra e interviene y dice que un camarógrafo de Noticias 1 lo golpeó con la cámara. Lo golpeó no una vez, sino dos veces en la cara, y se toca la cara. Un hecho pues de inmensa gravedad, como es obvio, si hubiera sido cierto, porque pues no hay ninguna razón para que alguien proceda de esa manera. Y bueno, y así pues fue lo que quedó, y sobre eso hubo distintos tipos de intervenciones. Ahora, ¿cuál es la verdad de lo ocurrido? De acuerdo con las pruebas ya fílmicas que ha refrendado el señor presidente con la intervención que acaba de hacer, que no hubo tal agresión de Noticias 1, en el camarógrafo, perdón, de Noticias 1 al doctor Saúl Martínez, sino que él se abalanzó en dos ocasiones sobre la cámara para él golpearse a sí mismo. Eso parece como increíble, pero es la realidad. Eso fue lo que hizo, y eso es lo que prueba con toda saciedad, digamos, las pruebas que se pueden mostrar aquí. Entonces yo le pido a la ¿cómo se llama? Que pasen un video, es un resumen de 1 minuto y medio, que nos muestra cómo realmente nunca hubo la dicha agresión, y lo que sucedió fue que el doctor Saúl Cruz pues hizo un acto incalificable realmente cuando se inventó esa falacia y vino y nos la presentó a nosotros. Por favor, rueden el video. Sucedió algo insólito en la plenaria del Senado, después de la tensa elección de la magistrada. Ruédenlo desde el principio y ojalá con más volumen. Ahí es el principio, jueves senador. pasado sucedió algo insólito en la plenaria del Senado, poco después de la tensa elección de la magistrada Diana Fajardo a la Corte Constitucional. El subsecretario del Senado, Saúl Cruz, pidió la palabra para denunciar a Noticias 1 y a uno de sus camarógrafos por los presuntos golpes que éste le habría propinado. Las imágenes de esa cámara hablan por sí solas. Va el señor Saúl Martínez, el doctor, y detrás va la cámara con el propósito seguramente de preguntarle algo, y miren lo que él hace, se le tira encima a la cámara. Esa es la primera ocasión en que lo hace. Él es periodista de Noticias 1. Sí, señor, ¿no? Diciendo es para que aclare porque se le... Esta va a ser la segunda ocasión en que se tira encima de la cámara. Y veamos una cámara que no es la del noticiero, sino una cámara del Senado, lo que nos muestra que pasó la primera vez. Que permitieran documentar aún más el supuesto ataque que denunció el subsecretario Cruz, y encontró que fue este quien embistió la cámara de Noticias 1 en 2 ocasiones. En el círculo el doctor Saúl y detrás el camarógrafo. Miren cómo se abalanza el doctor Saúl Cruz sobre la cámara. Ahí lo están repitiendo, ¿no? Es para que se pueda detener y observar que fue exactamente eso lo ocurrido, que es lo que acaba de señalar pues el señor presidente, y lo que creo que todos los que hayamos visto tenemos que aceptar como un hecho. Bueno, yo creo que dejemos hasta ahí y un par de conclusiones. Conclusiones. Ya, doctor, señor presidente, yo ya termino. Yo sé que hay puntos de vista críticos del noticiero de Noticias 1, no es mi caso. Yo creo que ese es un noticiero que hace esfuerzos por actuar correctamente, que actúa con una dosis enorme de independencia en un país donde es bien difícil que la prensa actúe con independencia. Luego yo no tengo, repito, nada que decir en contra de ese noticiero. Puede haber colegas que sí, pero aquí lo que estamos hablando no es de cómo se valora el noticiero, sino cómo se valora la actuación del señor subsecretario, que es el subsecretario de nuestra corporación, de nosotros. Ahora, un subsecretario como un secretario es como el notario de la corporación, él es el que da fe, y cuando actúa aquí el presidente a veces le dice, señor secretario, diga usted
cuál es la realidad de los hechos y es como un notario de lo que sucede. Es evidente ante estos hechos que lo que hace el doctor Saúl Cruz es un acto incalificable, es casi increíble. Si uno no viera el video no lo podría creer. O sea, él se inventa la escena de principio a fin con el propósito de hacerle daño a Noticias 1, noticiero con el que él probablemente no concuerde, pero eso no lo autoriza a funcionar así. Le miente al Senado, engaña al Senado, engaña al presidente de la corporación. Eso fue todo lo que hizo. Entonces, la pregunta es esta, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces ya el señor presidente ha dicho que en lo legal él le ha dado traslado de este caso a la Procuraduría y que la Procuraduría tomará sus decisiones. Pues bien, yo lo que le voy a proponer a la corporación es que tomemos una decisión política aquí. Una decisión política que políticamente solo consiste en una cosa, es pedirle al doctor Saúl Cruz que renuncie a su cargo. Él verá. Pero nosotros como corporación, como una manera de sancionar este hecho y de señalar que no podemos aceptar como notario a quien no puede dar fe como notario porque ha perdido toda credibilidad, entonces voy a leer una proposición muy breve en ese sentido para que la plenaria la considere. Dice así, proposición. El pasado jueves 1 de junio el subsecretario del Senado de la República, doctor Saúl Cruz Bonilla, protagonizó un acto grave e irreparable. Además de simular una agresión por parte de un periodista de Noticias 1, asaltó la buena fe del Senado al dirigirse a la plenaria de la corporación e inducirla al error porque lo dicho por el subsecretario era completamente falso. Es inaceptable que quien funge como notario de los actos del Congreso engañe a los congresistas y al país. Quien se comporta de esa manera no puede ser garante de la fe pública del Poder Legislativo. En consecuencia, el Senado considera, como acto político, que el doctor Saúl Cruz debe renunciar a su cargo de subsecretario en esta corporación. Esa es la proposición que propongo que se considere y se vote en la plenaria. Sí, gracias, señor presidente. Yo lo primero la primera cosa que diría a mis contradictores en este debate o a nuestros contradictores, porque sé que más de uno está de acuerdo con la proposición que se está presentando, es bueno, ¿alguien tiene duda de cuáles son los hechos? ¿Alguien aquí en esta corporación se atreve a levantar la mano y a decir que como actuó Saúl Cruz fue una actuación digna de respeto? ¿Alguien se atreve aquí a decir que el doctor Saúl Cruz no hizo los actos ignominiosos que hizo? ¿Alguien aquí tiene duda de que se inventó la agresión? ¿Alguien aquí tiene duda de que le hizo una especie de emboscada a un noticiero de la televisión, a un medio de comunicación? ¿Alguien aquí tiene duda de que se paró en ese atril a mentirle a Colombia? ¿Alguien aquí tiene duda de que engañó al señor presidente del Senado? ¿Alguien aquí tiene duda de que engañó a no pocos congresistas de esta corporación? Este es el punto primero que hay que establecer. ¿Alguien tiene esa duda? No han visto, todos no han visto, porque lo acabo de presentar, los hechos, las pruebas documentales de qué fue lo que pasó, que este personaje se inventó una agresión que nadie le hizo, se la inventó 2 veces. ¿Alguien tiene duda de eso? Es que los elementos del debido proceso cuando se hablan tienen que ver con si se establecen o no los hechos, pero aquí los hechos están establecidos. ¿O alguien duda de cuáles fueron los hechos? De un subsecretario del Senado haciendo todas estas actuaciones inaceptables. Ahora, si los hechos están probados, claro, queda el debido proceso que está planteando el presidente del Senado en lo que tiene que ver con las sanciones jurídicas, legales. Y claro, la Procuraduría o quien sea tendrá que tomar las decisiones que considere de tomar. Pero es que aquí yo lo que estoy planteando es una decisión política. La proposición que hemos presentado dice así, dice, en consecuencia, el Senado considera como acto político, que el doctor Saúl Cruz debe renunciar a su cargo de subsecretario de esta corporación. Pero además hay 2 hechos más que quiero presentar que hacen muy grave este asunto. Es falsa la petición de excusas o de supuesto arrepentimiento del doctor Saúl Cruz. Vuelve a mentir en la carta que mandó y ojalá se lea aquí, señor presidente, ojalá no, pido que se lea. Miren cosas que dice esa carta.
dice que el acoso de Noticias 1, que no era ningún acoso, lo llevó a cometer una imprecisión a la hora de transmitir lo que pasó. Aquí lo que hubo fue una imprecisión a la hora de transmitir lo que pasó, o el señor mintió descaradamente en relación con los hechos. ¿Cuál es la imprecisión? ¿Qué es lo que no se entiende de los videos? Absolutamente nada. Y agrega, ¿qué tal esta otra perlita? Que al querer esquivarlo, o sea, él al querer esquivar al camarógrafo como si lo estuviera agrediendo, se presentó el contacto con la cámara, hágame el favor, que fue un hecho accidental y fortuito. Alguien aquí con la frente en alto es capaz de decirle a este senador que ese fue un acto fortuito, un accidente. Senador, yo creo que ya está claro. Senador, está claro. Vamos a 30 segundos al senador para que redondee y ya, 30 segundos. 30 segundos, senador. Bueno, permítame, termino, no, pero es que entonces el afán se vuelve conmigo. Los demás hablan el tiempo que quieren y no hay afán. Y yo hablo y se vuelve un afán. Entonces yo lo que estoy diciendo es que el Senado se equivoca en materia, pero gravísima, senadores. No enreden al Senado en esa decisión que veo que están a punto de tomar, de no pedirle la renuncia a este personaje. No se involucren en ese horror, no desacrediten más a esta corporación, porque lo que la opinión pública va a decir es que no es que el senador Robledo no tenga la razón, sino que es lo que sucede que impide que en este Congreso de políticos se tomen decisiones políticas, y la justicia, por otro lado, que actúe como quiera actuar. ¿Qué es lo que hay que impide que una cosa absolutamente obvia como esta se decida? Muchas gracias, señor. Entonces